El millonario Ernesto Valdivia jamás caminaba por los jardines de su mansión. Para eso tenía chóferes, asistentes, escoltas y cámaras. Sin embargo, aquella tarde gris, cuando la lluvia caía sin piedad sobre los rosales perfectamente alineados, algo lo obligó a mirar por la ventana del despacho. Fue entonces cuando la vio. Su criada, Rosa, sentada en el suelo, bajo la lluvia, sosteniendo un pequeño recipiente de plástico con comida fría, mientras su uniforme se empapaba lentamente. No buscaba refugio. No se movía. Simplemente comía, como si no existiera otro lugar en el mundo. Ernesto sintió una molestia extraña, una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Por qué no estaba en el comedor del personal? ¿Por qué nadie le había dicho nada? Sin decir palabra, tomó su abrigo y salió. Cada paso hacia ella pesaba más que el anterior. Rosa no lo vio hasta que sus zapatos lujosos quedaron frente a ella. Levantó la mirada, sobresaltada, e intentó ponerse de pie, pero resbaló en el barro. No, no se levante, dijo él, con una voz que no reconoció como suya. Rosa bajó la cabeza, avergonzada, y pidió disculpas. Dijo que no quería ensuciar la casa, que no quería molestar, que solo serían unos minutos. Ernesto observó sus manos temblorosas, la comida sencilla, el arroz mezclado con un poco de pan duro. Aquello no encajaba con la mansión, ni con los salarios que él creía pagar. Algo no cuadraba. ¿Por qué come aquí?, preguntó finalmente. Rosa dudó. Sus labios se apretaron como si contuvieran una verdad demasiado pesada. Dijo que era costumbre, que estaba bien así. Pero Ernesto no era tonto. Ordenó que la siguiera a su habitación. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Un cuarto diminuto, sin calefacción, con una cama rota y una fotografía vieja sobre la mesa. En la foto, un niño enfermo, conectado a máquinas, sonriendo débilmente. Rosa rompió en llanto. Confesó que cada centavo que ganaba iba para el hospital de su hijo. Que comía fuera para no gastar gas. Que se mojaba para no usar toallas. Que callaba para no perder el trabajo. Ernesto sintió un nudo en el pecho. Pero lo peor estaba por venir. Rosa levantó la manga de su uniforme y mostró cicatrices. Había vendido sangre. Había trabajado de noche. Había soportado humillaciones silenciosas. Todo por su hijo. Ernesto, el hombre que dominaba juntas directivas y mercados internacionales, no pudo sostenerle la mirada. Algo dentro de él se estaba quebrando. Y aún no sabía por qué esa historia le resultaba tan dolorosamente familiar. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Lo que viene en el capítulo 2 lo cambiará todo. Ernesto no durmió esa noche. La imagen de Rosa bajo la lluvia regresaba una y otra vez, como un castigo silencioso. Al amanecer, hizo algo que no hacía desde hacía décadas. Fue al hospital público de la ciudad sin escolta ni cámaras. Preguntó por el niño de la foto. Cuando lo vio, comprendió por qué su corazón había reaccionado así. El niño se llamaba Mateo, el mismo nombre que su propio hijo, fallecido años atrás por una enfermedad que el dinero no pudo curar. Rosa no lo sabía, pero Ernesto había perdido todo el sentido de la vida desde entonces. La riqueza solo había sido una armadura para no sentir. Al ver a Mateo conectado a las máquinas, respirando con dificultad, algo dentro de él se rompió definitivamente. Habló con los médicos. Pagó tratamientos. Trasladó al niño a la mejor clínica privada del país. Pero no se detuvo allí. Volvió a la mansión y reunió a todo el personal. Frente a todos, pidió perdón. Admitió que había vivido rodeado de lujos, ignorando el dolor que sostenía su casa. Anunció aumentos, viviendas dignas, y un fondo médico permanente para las familias de sus empleados. Rosa, de rodillas, lloraba sin poder creerlo. Ernesto la levantó y dijo algo que nadie olvidaría. Usted no es mi criada. Usted me recordó que aún soy humano. Meses después, Mateo se recuperó. Caminó por los mismos jardines donde su madre había comido bajo la lluvia, esta vez bajo el sol. Ernesto los observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos, sabiendo que no podía devolver el pasado, pero sí cambiar el presente. Aquella tarde, por primera vez en años,
Abrió la ventana y dejó que la lluvia entrara. No para mojarse, sino para sentir. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Aquí contamos historias que despiertan el corazón. El día que Ernesto Montenegro descubrió a su criada almorzando bajo la lluvia no empezó como algo extraordinario. Era un hombre acostumbrado al control absoluto. Empresas multinacionales, cifras imposibles, reuniones cerradas donde nadie levantaba la voz sin su permiso. La mansión funcionaba como un reloj. Cada empleado sabía exactamente dónde estar, qué hacer y cuándo hacerlo. Por eso, cuando miró por la ventana de su despacho y vio aquella escena absurda e incómoda, sintió una punzada de irritación. Allí estaba Lucía, la criada más silenciosa de la casa, sentada en el suelo del jardín trasero, bajo una lluvia persistente, comiendo de un pequeño recipiente de plástico, con el uniforme empapado y la cabeza gacha. No buscaba refugio, no parecía apurada, no se quejaba. Simplemente comía como si aquel fuera su lugar natural. Ernesto frunció el ceño. Algo no encajaba. En esa casa había un comedor exclusivo para el personal, calefacción, techo, reglas claras. ¿Por qué alguien elegiría mojarse así? Bajo sin avisar, sin escoltas, sin anunciarse. Cuando llegó al jardín, el sonido de la lluvia lo envolvía todo. Lucía no lo notó hasta que él estuvo frente a ella. Al levantar la vista, sus ojos se llenaron de miedo. Intentó ponerse de pie, resbaló, se disculpó atropelladamente. Dijo que ya terminaba, que no era nada, que no quería causar problemas. Ernesto notó sus manos rojas por el frío, la comida sencilla, casi miserable. Arroz blanco, un pedazo de pan, nada más. ¿Por qué comes aquí?, preguntó, esperando una excusa cualquiera. Lucía dudó demasiado. Bajó la mirada. Dijo que era costumbre, que así estaba bien. Pero Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, no aceptó una respuesta fácil. Le pidió que lo acompañara. La llevó hasta el área de servicio, luego más allá, hasta una puerta que casi nadie usaba. La habitación de Lucía era pequeña, húmeda, con una sola bombilla temblando. Sobre una mesa había medicamentos, facturas médicas y una foto. Un niño pálido, conectado a tubos, sonriendo con esfuerzo. Lucía se quebró. Confesó que su hijo estaba gravemente enfermo, que cada moneda iba al hospital, que comía afuera para no usar electricidad, que se mojaba para no gastar agua caliente, que aceptaba humillaciones para no perder el empleo. Dijo algo que atravesó a Ernesto como un cuchillo: si falto un día, mi hijo puede morir. El millonario sintió como algo se rompía dentro de él. No era rabia. No era pena común. Era una culpa profunda, antigua, que no sabía de dónde venía. Se marchó sin decir nada. Esa noche, el sonido de la lluvia volvió a perseguirlo. Y junto a él, una pregunta que ya no podría ignorar. Si esta historia ya te está impactando, suscríbete ahora al canal. Lo que viene en el capítulo 2 es aún más fuerte. Ernesto pasó la noche en vela. La imagen de Lucía bajo la lluvia se mezclaba con recuerdos que había enterrado durante años. Al amanecer, tomó una decisión impulsiva. Fue al hospital público cuyo nombre aparecía en las facturas. Nadie lo reconoció. Nadie lo esperaba. Preguntó por el niño de la foto. Cuando entró a la sala, el mundo pareció detenerse. El niño dormía, débil, con respiración asistida. Se llamaba Daniel. El mismo nombre que su propio hijo, muerto años atrás por una enfermedad rara cuando Ernesto aún creía que el dinero podía comprarlo todo. La coincidencia lo devastó. Comprendió por qué había sentido aquella punzada al verla bajo la lluvia. Lucía no solo luchaba por su hijo. Estaba viviendo el mismo infierno que él había vivido, sin privilegios, sin poder, sin voz. Ernesto habló con los médicos. Pagó tratamientos. Trasladó a Daniel a una clínica privada. Pero no se detuvo ahí. Regresó a la mansión y reunió a todo el personal. Por primera vez, no habló como jefe, sino como hombre. Admitió que había sido ciego, que había permitido que la dignidad se mojara bajo su propio techo. Anunció salarios justos, viviendas dignas, apoyo médico permanente. Miró a Lucía y, con la voz quebrada, dijo:
Perdí a mi hijo porque llegué tarde. No permitiré que tú pierdas al tuyo por culpa de mi indiferencia. Meses después, Daniel mejoró. Caminó por el jardín donde su madre había comido bajo la lluvia. Esta vez, el sol iluminaba todo. Ernesto los observaba desde lejos, sabiendo que no podía cambiar su pasado, pero sí redimirse en el presente. Aquella mansión volvió a ser grande, no por su lujo, sino por su humanidad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, despertamos conciencias.